Bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente, una edición más de este programa que trae a todos los televidentes proyectos de ley que se vienen discutiendo en la Cámara de Representantes y recientemente se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2023, un presupuesto que pasó el gobierno anterior pero que tuvo algunas modificaciones respecto a algunos aspectos que incluyó el actual gobierno del presidente Gustavo Petro y por eso nos acompaña la representante María del Mar Pizarro, una de las ponentes de esta iniciativa y quien nos va a contar en principio, doctora, por cuánto se aprobó este presupuesto y cuáles son las modificaciones más importantes que trae. Bueno, primero que todo, un saludo a todas las personas que nos están viendo y un saludo al canal del Congreso. El presupuesto que presentó el gobierno anterior fue de 391 billones y el presupuesto que presenta este gobierno es de 405 billones de pesos, que es una adición presupuestal de 14.2 billones de pesos. Sin embargo, una cosa en la que insistió la Comisión Cuarta y el Congreso y en la que también el gobierno fue muy consciente es que queremos que los recursos públicos se inviertan sobre todo en inversión y no en funcionamiento. Sin embargo, esto es algo difícil porque, como hablábamos ahorita detrás de cámaras, el presupuesto general de la Nación es bastante inflexible. Pero en conclusión, lo que se hizo del gobierno anterior a este fue una adición presupuestal de 14.2 billones de pesos. ¿Y hacia dónde van a ir los recursos más importantes? Digamos los 3, 4 rubros más importantes, ¿hacia dónde van a ir? Pues yo creo que tenemos varios hitos en esta edición presupuestal. Primero, la inversión más grande de la historia de Colombia en educación. Y un tema importante es mayores recursos para el ICETEX. Estamos buscando la fórmula económica en la que podamos, digamos, condonar o ayudar con los grandes intereses que el ICETEX le ha venido cobrando a los jóvenes universitarios o, digamos, profesionales que llevan años endeudados por, digamos, traer conocimiento al país. Pensamos que esto no es justo, entonces aquí se hizo una inversión importante. También se hizo una inversión importante en el tema de agua potable, ¿sí? Le duplicamos el presupuesto al Ministerio de Vivienda para vivienda rural, que es algo en lo que no se veía mucho antes, y para el tema de agua potable. Nosotros tenemos un país con los mayores recursos hídricos y nuestros niños se mueren más de sed que de hambre y sin saneamiento básico es muy difícil desarrollar un país. Otro punto muy importante fue una adición presupuestal que se le hizo al Ministerio de Minas y Energía. Debido a los altos costos del gas y de la energía en este momento en todo el mundo, debido a la guerra en Ucrania, se le hizo una adición presupuestal para ver cómo podemos ayudar con los subsidios a la energía y el gas para que, digamos, los colombianos no vean todavía recibos más estrambóticos. Hemos tenido casos de familias digamos, de estrato 2 con recibos de 300.000, 400.000 pesos que evidentemente con un salario mínimo o con menos de un salario mínimo, que es con lo que sobrevive la población colombiana, pues no se pueden cubrir. En el rubro de educación, que pues nos contaba la representante, es uno de los más importantes, ¿hacia dónde van a ir esos recursos? Digamos, las regiones más apartadas del país podrán contar con una infraestructura importante, los niños en las ciudades y en los lugares de la media Colombia pueden contar con recursos importantes para digamos, aumentar esa infraestructura educativa. Sí, los recursos van al aumento de la infraestructura educativa, a la universidad, o sea, la educación superior. La infraestructura, digamos, los recursos de infraestructura, si van a la educación media y básica, se van a hacer unas inversiones en educación superior y, como te comenté, al tema del ICETEX. Con respecto a la regionalización de los recursos, se buscó, digamos, priorizar aquellas regiones que normalmente han sido olvidadas, la Amazonía, por ejemplo, Guainía, estos departamentos, Bichada, pero también hay que tener en cuenta que igual esta regionalización de recursos no la hace el Ministerio de Hacienda y no la hace el Congreso, sino que esta la hacen los ministerios junto a Planeación Nacional. Representante, en la oposición y pues en el transcurso de los debates en la plenaria y en y en las comisiones conjuntas que se llevó a cabo, la gran crítica era que se iba a pupitrear este presupuesto. ¿Por qué no le contamos a los televidentes de que no se pupitró? Esto tuvo una discusión, si bien no hubo tanta discusión ya en la plenaria, pero sí previamente hubo mucha reunión de las distintas bancadas.
Pues digamos que hay una cosa que yo creo que igual está clara, es que el presupuesto es algo que define el Ejecutivo, ¿sí? El gobierno, no el Congreso. Esto, digamos, está en las tareas del Ejecutivo y el Congreso, pues evidentemente lo aprueba y lo modifica. Sin embargo, el gobierno podría haberlo pasado por decreto si el gobierno no lo aprobara. Yo creo que igual fue un presupuesto bastante discutido, tuvimos más o menos 13 sesiones, escuchamos a la ministra de Vivienda, escuchamos a la ministra de Agricultura, que ahorita me gustaría comentarte un poco de esto porque fue muy interesante la conversación con la ministra de Agricultura, escuchamos al CONFIS, se discutió por ejemplo el marco fiscal de mediano plazo, debido a que los precios, el Fondo de Estabilización de los Combustibles tiene un hueco fiscal en Hacienda de más de 40 billones de pesos. Esto, para que se hagan una imagen, es más o menos el presupuesto, es casi el presupuesto de toda la educación de Colombia. Estamos hablando de todos los maestros de educación básica, media, superior, la alimentación escolar, los colegios, todo. Entonces, este hueco fiscal que nos deja el Fondo de Estabilización de Combustible, que se volvió realmente un desahorro, es un gran inconveniente para las finanzas públicas. También debido a esto es que se debió hacer una adición presupuestal. El fondo, digamos, del combustible se creó para que en las épocas de vacas gordas pudiéramos ahorrar para las épocas de vacas flacas. Y lo que ha pasado es que siempre hay vacas flacas, entonces se convirtió en un desahorro para el Estado muy grave que realmente nos está haciendo mucha mella. Y estamos hablando de cuánto que se va a destinar de este presupuesto para ese fondo. ¿Se va a cubrir en su totalidad o vamos a tener alguna adición más adelante? No, pues es que en este momento hay que cubrirlo. Es que para que tú te hagas una idea, por ejemplo, en Colombia nosotros pagamos alrededor de 9.300 el galón de combustible. En este momento en Uruguay están 35.000 pesos el galón, en Chile en 25.000, en México en 19.000 pesos el galón. Entonces eso quiere decir que por cada galón que cada colombiano consume de gasolina, el gobierno colombiano está financiando otro galón. Entonces, pues tenemos ya los recursos para, digamos, solventar esta crisis del combustible en Hacienda. Esos recursos ya fueron destinados, pero definitivamente sí se está buscando, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, una solución a este problema. Representante, ¿cuáles son los recursos para la paz? Había también mucha incertidumbre sobre esos recursos que significan la implementación del acuerdo de paz. Pues mira que el presupuesto total para el Ministerio de Agricultura quedó en 4.1 billones de pesos. Este también es un presupuesto histórico para el Ministerio de Agricultura. ¿Y por qué, digamos, se hizo esta inversión? Porque lo que queremos es la formalización de predios rurales, que como lo ha dicho la ministra Cecilia López, es una forma, digamos, de empezar aquella tan anhelada reforma rural donde los campesinos sean dueños de la tierra. Nosotros tenemos que entender que, digamos, una de las causas estructurales del conflicto armado es que en muchas regiones las personas no tienen cómo subsistir, no tienen una tierrita donde cultivar, no tienen, digamos, cómo salir adelante. Entonces, lo primero es llegar, digamos, con tierra para aquellas personas que viven en sectores rurales, digamos, más alejados, y que así también podemos transitar hacia la sustitución de cultivos ilícitos. También se quiere hacer una importante, digamos, inversión en distritos de riego. Y por último, en el tema de fertilizantes, como también por la guerra en Ucrania, digamos que el costo de los fertilizantes se ha incrementado muchísimo. Entonces, pues lo que queremos es crear un subsidio a este costo de los fertilizantes. Digamos que la gran apuesta de paz total, el presidente Gustavo Petro lo ha dicho en varias ocasiones, empieza por el tema agrario. Y sobre el tema de la implementación como tal, por ejemplo, los proyectos productivos que van a esas zonas de reincorporación, los proyectos de reforma agraria que no solamente incluirían estos, ¿se pueden contar con recursos importantes? Sí, se incrementaron, digamos, recursos para el tema del proceso de paz y también pues estamos haciendo una gran apuesta ahorita. Hoy se debate en la plenaria de Cámara el proyecto
de paz total. Y lo que queremos es sobre todo hacer una inversión en aquellos municipios PEDET que se priorizaron en el anterior acuerdo de paz. Los municipios PEDET, si tú miras la desigualdad que viven, es impresionante, ¿sí? Son municipios donde no hay saneamiento básico, donde vemos los mayores niveles de analfabetismo, de hambre, de falta de estructura educativa. Entonces, pues como te dije anteriormente, si queremos hacer un cambio estructural en el sistema, pues tenemos que empezar por darle mejores condiciones y servicios sociales a nuestra ciudadanía y también elementos, digamos que es un tema en el cual yo trabajo, digamos, de superación económica, proyectos productivos para la paz. Y pensando siempre en que los grupos ilegales que eventualmente se acogieran a algún proceso de paz, pues también puedan contar con esas condiciones para abandonar sus actos violentos. Sí, claro que sí, pero también tenemos que, o sea, hay que seguir avanzando en las conversaciones antes de, digamos, de decir cuántos recursos se van a destinar para para este nuevo proceso de paz. Representante, otra de las críticas de parte de la oposición, básicamente del Centro Democrático, es la supuesta desfinanciación del sector salud. La ministra Corcho pues, salió a decir que necesitaba unos recursos menores para ciertas áreas. ¿Es tan así? ¿Se va a desfinanciar el sector salud para el próximo año 2023? Pues en realidad no. El presupuesto de salud quedó alrededor de 50 billones de pesos y la adición presupuestal que hace Gustavo Petro al sector salud es de 1.2 billones de pesos. Esto es más o menos el presupuesto, esto es un gran presupuesto, o sea, no es un rubro menor. Y la idea es que esto se vaya también aparte de la inmunización de la ciudadanía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para muchos el COVID ya pasó, pero no todas las personas tienen el esquema de salud y necesitamos, o sea, el COVID todavía no es cosa del pasado. Y sobre todo además con las lluvias, pues primero se espera una emergencia climática bastante complicada. Nosotros se espera que haya 3 episodios de La Niña. Se destinaron para gastos de funcionamiento para el fondo de emergencias 500.000 millones para responderles a aquellas familias que están perdiendo sus cultivos. La Mojana lleva un año en unas condiciones muy difíciles. Necesitamos ver cómo los ayudamos con la pérdida de vivienda, las pérdidas de carreteras, de infraestructura y pues evidente también en el tema de salud pues necesitamos tener cómo cuidar la salud de los colombianos en una época de lluvias bastante fuerte. Y a propósito de lluvias, uno de los sectores que más pues ve afectado este tema con las lluvias es el tema transporte, las vías terciarias en este país. ¿Hacia dónde van a ir esos recursos en el Ministerio de Transporte? ¿Van a contar con recursos para poder mejorar esas condiciones de vida de los campesinos en las regiones apartadas de Colombia? Pues mira que en esto sí hay que darle, yo creo que las gracias y un aplauso a las comisiones, digamos, terceras y cuartas, yo diría que preponderantemente a la Comisión Cuarta de Presupuesto, porque los congresistas de todos los partidos, y esto debo reconocerlo, y de todas las regiones hicieron, digamos que fueron muy insistentes en la importancia de que hubiera presupuesto para las vías rurales. Esto es un logro de los representantes a la Cámara que defendieron sus territorios y quedó así. Otro tema, digamos que la Comisión Cuarta insistió era que el presupuesto en deporte era bajo y el deporte es importante, digamos, para la salud de la población, pero también, digamos, para alejar a nuestros jóvenes de muchos, digamos, para que tengan actividades más saludables, etcétera. Y sobre todo el representante Parodi, pero en general la Comisión Cuarta de la Cámara logró que se hiciera un aumento en el presupuesto de deporte importante. Así que podríamos tener recursos para programas, por ejemplo, como el fútbol femenino, que tanto ha impulsado la ministra del Deporte. Sí, eso es lo que buscamos de la Cámara, que muchas veces cultura y deporte se ve como algo accesorio, pero son, digamos, actividades muy importantes para el bienestar de la sociedad. Entonces se elevó el presupuesto de cultura, se elevó el presupuesto de educación y se elevó el presupuesto de medio ambiente también.
Hay un tema y es que, digamos, por ejemplo, yo que estoy en el tema de la sostenibilidad, me hubiera gustado ver un presupuesto más alto, por ejemplo, en medio ambiente. Sin embargo, lo que llegó el gobierno a encontrar en las entidades es que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente no habían ejecutado esos recursos. Entonces, lo que te dijo es primero que se ejecuten los recursos que ya existen en estas carteras antes de hacerles mayor adición presupuestal, pero sí esperamos que en el próximo presupuesto, una vez se hayan ejecutado correctamente los recursos, se pueda hacer una adición presupuestal en estas áreas. ¿Qué podemos decir sobre el presupuesto para defensa para el próximo año? Pues realmente defensa sigue siendo uno de los presupuestos más altos, una de las carteras con más recursos. En este presupuesto quedó con 48 billones de pesos, lo cual quiere decir que está entre los sectores, entre los 4 sectores, digamos, con mayores recursos del Estado, y pues esto tiene que ver con los altos costos de, digamos, de los equipos militares y también pues los problemas de seguridad del país. Entonces sigue siendo un presupuesto muy alto, de hecho se incrementó en un 10%, a lo que se le bajó con respecto a lo que había propuesto el gobierno de Duque fue simplemente 500.000 millones a la Agencia Logística Militar. ¿Y por qué? Para cubrir los 500.000 millones que se necesitaban para la atención de desastres, que pues con los 3 fenómenos de la niña que en este momento estamos viviendo, pues se hacen supremamente importante ejecutar. Representante, el Ministerio de Hacienda tuvo un rubro importante para 2023. ¿Por qué? También digamos que hay algunos sectores, había una crítica al respecto. Pues es que Hacienda, digamos que tiene unas cargas bastante complicadas. La mayoría del recurso de Hacienda se va a funcionamiento, o sea, a las pensiones y a los sueldos del personal de planta pues, digamos, del gobierno. Y nosotros tenemos que ver que este presupuesto de funcionamiento es absolutamente poco inflexible. O sea, nosotros no podemos decir, ay, vamos a dejar de pagar pensiones, o esto, digamos, es algo que no se puede hacer, es una responsabilidad del Estado. Ahora, con el incremento de la inflación, ¿qué pasó? Pues que se tuvieran que destinar por lo menos 2.2 billones más al pago de estos salarios. Si no, no hubiéramos tenido con qué terminar cómo pagarle a nuestros maestros a final del año o a nuestros médicos, y pues esto es algo que no podíamos hacer y por eso también se necesita una adición presupuestal. También hay otros temas, y es que hay algunos recursos, por ejemplo, los recursos de la paz por los que me preguntabas ahorita, o los, digamos, recursos de subsidios de la paz o, por ejemplo, de subsidios sociales que tuvieron que quedar en Hacienda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por ley, nosotros tenemos que revisar si estos subsidios tuvieron la eficacia o no que deberían tener, y hasta que no haya un plan nacional de desarrollo no sabemos si estos recursos van a seguir siendo destinados como se destinaron en el gobierno anterior, o, por ejemplo, este gobierno quisiera destinarlos al tema de adulto mayor que el gobierno prometió en campaña, o también recursos que el gobierno prometió con respecto a las madres cabezas de familia. Entonces, al no estar creados ya los proyectos, porque todavía no se ha finiquitado y no se va a finiquitar este año el Plan Nacional de Desarrollo, pues eso debe quedar como en un fondo, en una cartera, hasta que estén los proyectos para dirigir el dinero hacia allá. Representante, estamos a puertas del inicio de la discusión de la reforma tributaria, ya en sus últimos debates. ¿El presupuesto está basado en lo que se puede aprobar en la reforma tributaria? ¿Se vería afectado? ¿No se contaría con los recursos? ¿Qué le podemos decir a la gente? No, pues digamos que sería una irresponsabilidad fiscal, ¿sí? Hacer un presupuesto general con unos recursos que no se han aprobado. La reforma tributaria, digamos, va por muy buen camino. Yo realmente estoy muy confiada de que será aprobada. Pero todavía no ha sido aprobada, entonces no podíamos disponer de recursos que todavía no existen, que todavía no tiene la nación. Entonces, en este presupuesto general, los recursos de la reforma tributaria no se incluyeron. Ok, las distintas bancadas, algunas de gobierno, otras que son afines a la oposición, también planteaban que se ponían en riesgo algunos rubros para sectores importantes, por ejemplo los pensionados. Ellos pueden contar con que se les va a mantener sus recursos, que no va a haber afectación el próximo año. Mira, yo creo que antes fue lo contrario. El gobierno y, digamos, la bancada de gobierno se dio la pela también porque los recursos del FOMPET, que son los fondos para los pensionados de los municipios, pues no se tocaran.
¿sí? Este fondo es un ahorro para que cuando el municipio no tenga plata tenga como que pagarle las pensiones pues a los funcionarios que trabajaron y en esto el gobierno se dio la pela por cuidarlos, por cuidar estos recursos y también pues por esta razón, como te dije anteriormente, tuvimos que hacer la adición presupuestal porque con las pensiones de la gente no se juega. Representante, ya para el final, ¿qué decirle a la gente de que los recursos les van a llegar para lo que ustedes lo distribuyeron aquí en el Congreso? Muchos se preguntan, bueno, yo espero que el próximo año la carretera que siempre estoy anhelando que me la pavimenten o que por lo menos la mejoren, que podamos sacar nuestros productos a vender, lleguen a los sitios donde deben llegar. Va a haber una estricta vigilancia para que esos recursos puedan ser invertidos en lo que se aprobó. Sí, pues yo creo que, digamos, hay que tener un poquito de paciencia. Muchas personas esperan, digamos, que el gobierno solucione los problemas en 1, 2 meses, 3 meses y pues realmente pues los procesos de contratación pública son largos, son tediosos, eso no va a ser de un día para otro, pero definitivamente tenemos un gobierno comprometido con la lucha anticorrupción y esperamos que no pase como en gobiernos anteriores y pues yo tengo absolutamente fe de eso, de que podamos hacerle una buena vigilancia a nuestros recursos públicos para que, digamos, los recursos sí lleguen y los beneficios sí lleguen a las comunidades, a los municipios. Por primera vez, además, estamos invirtiendo pues, en zonas rurales de esta manera. Entonces, esperamos por fin que se vea la plática. Y que se vea para la disminución de la pobreza, uno de los grandes, digamos, objetos de este nuevo gobierno, de los objetivos de este nuevo gobierno, disminuir la pobreza en el país, que es lo que tanto afecta a todos los colombianos. Sí, digamos que por esto es que se hace una inversión, digamos, en el campo, en proyectos productivos, en la paz, en las zonas PEDETs, en los municipios alejados, para que haya una mayor redistribución de la pobreza y también por esto es que la reforma tributaria se enfoca sobre todo en, digamos, aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo. Pues, representante, muchísimas gracias por estar en Frente a Frente. Espero que no sea la última vez, la tendremos en próximas ocasiones. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo hoy y muchísimas gracias al canal del Congreso, a Frente por la invitación. Representante, muchas gracias. La próxima semana tendremos nuevos proyectos de interés para todos los colombianos.